informativo católico. www.radio Rosa Mística Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. Este es el informativo católico. El arzobispo Carlo María Viganò ha pedido al director de la CIA de Donald Trump que investigue el plan del Estado Profundo para eliminar a Benedicto XVI. La nota está publicada en inglés en la Isai News, pero el origen de la nota es una entrevista hecha por Aldo Maria Valli, un periodista italiano, en su blog que se llama Duc in Altum. En una amplia entrevista, el arzobispo Carlo María Viganò elogió a Donald Trump por el regreso de Estados Unidos a la Declaración de Consenso de Ginebra, que defiende el derecho a la vida para todos, reafirma la importancia de la familia y no afirma ningún derecho internacional al aborto. El siguiente artículo es de una entrevista entre el periodista italiano Aldo Maria Valli y el arzobispo Carlo María Viganò para el blog Duc in Altum el 16 de febrero de 2025, traducido al español por Radio Rosa Mística Colombia. A las voces de condena por estas decisiones políticas, decisiones completamente legítimas, se suma ahora la de Jorge Mario Bergoglio, quien en su carta a los obispos de los Estados Unidos de América ha expresado duramente su condena a las deportaciones masivas decididas por el gobierno norteamericano. A continuación, pregunta-respuesta hasta el final. Pregunta Aldo Maria Valli: Excelencia, la decisión de la administración Trump de poner un freno a las políticas migratorias de la izquierda progresista fue parte de la plataforma electoral que llevó a Donald Trump a la victoria. Junto con el cierre de la frontera con México, el presidente ha recortado los fondos que las agencias gubernamentales estaban asignando a individuos, organizaciones y entidades a cambio de su acción en apoyo del globalismo. Responde Monseñor Viganò: como todo lo que sale de la boca de Bergoglio, estas acusaciones contra el gobierno de Trump son falsas y delirantes. No se está produciendo ninguna deportación masiva, sino una decisión precisa y concreta para poner fin a las oleadas de inmigrantes no regulados que las administraciones anteriores habían planificado, favorecido y alentado. De hecho, la deportación se produjo en sentido inverso durante los gobiernos de Clinton, Obama y Biden, excluyendo a priori los proyectos de cooperación internacional focalizados en ayuda de las poblaciones necesitadas en sus respectivos países de origen, y concentrando en cambio todos los esfuerzos, incluso cuando era contra la ley, en incrementar el plan de sustitución étnica. Los que ahora se rasgan las vestiduras lo hacen solo porque se ha puesto fin a su lucrativo negocio. Se han beneficiado vergonzosamente de esta migración forzada que ha sido posible gracias a la red de organizaciones internacionales y del crimen organizado que gestionan la trata de personas. La carta de Bergoglio es un amasijo de falsedades y engaños, dice Viganò. Delata el pánico de los mercenarios y la ira de sus financistas. Bergoglio ha llegado al extremo de inventar una nueva doctrina, imponiendo como deber moral la acogida de los inmigrantes, de cuya gestión obtiene miles de millones de financiación pública y mediante la cual se acredita como principal interlocutor de la élite globalista y ejecutor de la agenda progresista. Explota la enseñanza de Pío XII, descontextualizando y distorsionando sus palabras, porque citando a un papa no sospechoso de contaminación modernista o conciliar, espera ganarse la atención y el apoyo de aquellos fieles que no le escuchan. Es necesario entender la operación fraudulenta de Bergoglio,
quiere llevar el conflicto entre la Iglesia profunda, proinmigracionista, y la administración Trump al siguiente nivel, dogmatizando el deber de acoger a los inmigrantes ilegales y obligando así a los católicos estadounidenses a ver a Trump como un enemigo de la Iglesia Católica. En resumen, está tratando, según su modus operandi característico, de convertir al presidente Trump en un adversario para socavar el apoyo de los votantes católicos. Esta operación deshonesta sirve también para volver a poner en el centro del debate político y social estadounidense a un episcopado que ha sido ampliamente desacreditado debido a los escándalos sexuales y financieros que hasta ahora lo han visto totalmente subordinado al establecimiento del Partido Demócrata. El verdadero choque es entre el conservadurismo político de Trump, MAGA, con el que se identifica la mayoría de los estadounidenses, incluidos los católicos, y el ultraprogresismo de la Iglesia profunda bergogliana. Pero los católicos estadounidenses han descubierto el fraude, mientras Bergoglio, en obediencia a sus amos globalistas, lanza anatemas contra quienes construyen muros. El presidente Trump ha anunciado, entre otras medidas que acogemos con profunda satisfacción, el regreso de Estados Unidos a la Declaración de Consenso de Ginebra, que defiende el derecho a la vida para todos, reafirma la importancia de la familia y afirma que no existe un derecho, entre comillas, internacional al aborto. Pregunta Aldo María Valli, o mejor, comenta, porque se convirtió en un diálogo. Gracias a Trump, la crisis ucraniana también se está resolviendo, afirma Valli, y Monseñor Viganó comenta eso. Las conversaciones de paz que el presidente Trump ha emprendido con el presidente Putin para sanar el conflicto en Ucrania, que comenzó en 2014 con el cambio de régimen impuesto por el Estado profundo angloamericano, pondrán fin a una masacre que en aras de saciar la sed de poder de la élite globalista ha enviado a miles y miles de personas inocentes al matadero, ha destruido un país entero, ha alimentado el mercado de la sustracción de órganos, según informan agencias internacionales, y ha provocado un empobrecimiento desastroso de las naciones europeas debido a las escandalosas sanciones impuestas contra la Federación Rusa. Y Valli comenta, en ciertas cuestiones Bergoglio no parece tan sensible como en el tema de la acogida. Y Monseñor Viganó comenta, es chocante cómo los llamamientos de Bergoglio a la infinita dignidad de todos excluyen obstinadamente a los niños indefensos, masacrados por el aborto, a las víctimas de la extracción de órganos y de la mutilación para la llamada transición de género, a las madres utilizadas como mercancía para la maternidad subrogada, a los jóvenes corrompidos por las perversiones progresistas y a las masas de menores que alimentan la red de la prostitución o acaban en una villa de Beverly Hills para satisfacer las execrables depravaciones de la élite pedófila. Dice Valli, si Bergoglio fuera verdaderamente católico, elogiaría las políticas sociales de Trump en lugar de condenarlas ideológicamente. Y comenta a esta afirmación Monseñor Viganó, el recién nombrado obispo de Detroit ha propuesto sanciones económicas, desde la prohibición de recibir la comunión hasta la excomunión, para los guardias fronterizos que no permitan a los inmigrantes ilegales violar las fronteras. Que este delirio progresista típico de la secta bergogliana es aún más grave ante el silencio de los obispos, ante el escándalo de un presidente corrupto que se autodenomina católico como Joe Biden, que promovió el aborto hasta el momento del nacimiento
y sin embargo fue admitido sistemáticamente a la comunión de manera sacrílega. Dice Bali, pregunta Bali, ¿de qué modo la Constitución Apostólica Exsul Familia de Pío XII ha sido citada inapropiadamente por Bergoglio? Responde Monseñor Viganò. El magisterio de la Iglesia bergogliana es totalmente autorreferencial. Aquí eso lo hemos dicho desde hace años. Bergoglio se basa en sus anteriores documentos que son falsos para tomar decisiones. Es totalmente autorreferencial, ¿no? Bergoglio prácticamente solo se cita a sí mismo, continúa diciendo Viganò, y cuando cita documentos del Vaticano II y de los papas después del concilio es solo para tratar de superarlos, ¿no? Ver a Pío XII citado por Bergoglio debería suscitar una sospecha más que legítima, confirmada de hecho también por una rápida lectura de Exsul Familia. El celo apostólico del Papa Pío XII, así como de sus predecesores, no se limita a una simple indicación de la necesidad de acoger a las oleadas de inmigrantes, sino que se concentra ante todo en el cuidado de las almas de los católicos que se han visto obligados a emigrar a causa del hambre, la guerra o la persecución religiosa. Aquí arriba yo me quedé pensando, cuando cita documentos del Vaticano II y de los papas de después del Vaticano II, no es solo para poder superarlos, es para hacer creer que cumple lo que ellos decidieron, ¿no? Para manipularlos, sobre todo a Juan Pablo II, lo manipula mucho. Bien, aunque las grandes migraciones económicas de los siglos XIX y XX fueron impulsadas por los mismos lobbies internacionales, desplazando poblaciones del sur de Europa al norte o de Europa a América, no podemos olvidar que el contexto histórico de la posguerra fue muy diferente del actual. En primer lugar, porque la Iglesia Católica no fue, ni pudo ser nunca, aliada y cómplice de la masonería, sino que fue más bien una firme y valiente protectora de los pobres y los débiles. En segundo lugar, porque hoy el ataque a nuestra civilización es mucho más violento y abierto que al final de la Segunda Guerra Mundial. Pío XII escribió entonces: la Santa Madre Iglesia, impulsada por su ardiente amor a las almas y deseosa de cumplir los deberes inherentes a su mandato de salvación para toda la humanidad, mandato que le confió Cristo, ha tenido especial cuidado de proporcionar toda la asistencia espiritual posible a los peregrinos, extranjeros, exiliados y emigrantes de toda clase. Esta obra ha sido realizada principalmente por sacerdotes que, administrando los sacramentos y predicando la palabra de Dios, han trabajado con celo por confirmar la fe de esos cristianos y por profundizar los vínculos de la caridad. Constitución Apostólica Exsul Familia, 1 de agosto de 1952, numeral 5. Bali comenta especialmente la atención espiritual. Y Monseñor Viganò agrega: lo último que Bergoglio busca es la defensa de la integridad de la fe o la salvación de las almas. Tampoco le importan los pobres. Basta con ver cuántas personas sin hogar están acampadas alrededor del Vaticano y bajo la columnata de Bernini. En la época de 2019-2020, de la crisis, para poder comer tenían que demostrar que habían, ya sabemos qué, ¿no? Para poder que del Vaticano le dieran algo de comida. La horrible barca de bronce, si no lo habían hecho, no les daban comida. No, ustedes me entienden. La horrible barca de bronce erigida en la plaza de San Pedro es un monumento a la hipocresía de Bergoglio. Para él, los pobres y los marginados son una mera herramienta para, entre comillas, mezclar tanto el tejido social como el eclesial, es decir, para disolverlo y así conseguir
la cancelación definitiva de lo que queda de la sociedad cristiana tras décadas de secularización. Bergoglio, entre comillas, piensa en grande, quiere crear las premisas para la nueva religión de la humanidad, engañándose a sí mismo, creyendo que puede presidirla y así forjarse un papel en el nuevo orden mundial. Como profeta del globalismo sincrético, ecológico e inclusivo, Bergoglio incluso hizo una aparición en el Festival de San Remo para lanzar la canción Imagine de John Lennon, el manifiesto masónico del nuevo orden mundial. De un tenor totalmente opuesto a esta visión horizontal es la Constitución Apostólica del Papa Pío XII, como lo es todo el magisterio católico comparado con el bergogliano. En Exul Familia, Pío XII recuerda la trata de esclavos a manos de los usureros en América, en el numeral 11, y menciona los peligros a los que se expusieron los mexicanos al huir de la revolución anticlerical y masónica entre 1926 y 1929 al haber sido presa de los enemigos de Cristo. México, ¿no? Y la gente. La actitud de Bergoglio, continúa diciendo Viganó, hacia los cristianos perseguidos es muy diferente. Con el acuerdo secreto alcanzado con el régimen comunista de Pekín, ha entregado a los católicos chinos para que sean masacrados y permanece en silencio ante las violaciones de sus derechos humanos fundamentales. En la visión distópica de Bergoglio, antihumana, anticristiana y anticrística, nuestras naciones son tierras reservadas para la conquista musulmana. Esta es la finalidad del ecumenismo conciliar. Según el Corán, donde resuena la llamada del muezín y se extiende la alfombra de oración, es territorio islámico. La connivencia del clero bergogliano que acoge imanes en nuestras iglesias y permite esa oración en los atrios de nuestras catedrales constituye una traición a Cristo y a los fieles. Una inmigración regulada, en la que haya una verdadera integración y en la que la Iglesia Católica se comprometa a convertir a los paganos a la verdadera fe, es lo último que quiere Bergoglio. El objetivo de la invasión no es ayudar a los desposeídos y a los pobres, sino importar pobreza, caos social, guerra civil a nuestras ciudades. Y si el globalismo apoya a Bergoglio es porque es uno de sus emisarios, obediente a las órdenes que le dan. Estamos asistiendo en realidad a una migración forzada que empobrece a las naciones de origen de tantos hombres y jóvenes que podrían fortalecer sus gobiernos y hacer prosperar sus naciones, pero que se transforman en criminales, esclavos y víctimas del vil tráfico de pervertidos o del mercado de extracción de órganos. Cientos de miles de menores desaparecen cada año en el aire con la complicidad de quienes pervierten la caridad cristiana, falsificando culpablemente la, entre comillas, acogida para obtener beneficios. Comenta Bali a lo que dice el arzobispo, sin hablar del problema de la baja tasa de natalidad en los países occidentales. Y Viganó agrega, la disminución demográfica que ha sido creada intencionalmente por políticas que desalientan la natalidad y penalizan a la familia natural, constituye el propósito principal de la acción de la élite globalista, para la cual propone como solución la sustitución étnica con masas de extranjeros. En 2015 Bergoglio decía, comillas, hay quienes creen que para ser buenos católicos hay que reproducirse como conejos. Cierro comillas. Hoy sostiene que el declive demográfico de los países occidentales debe combatirse no con sabias políticas de protección de la familia natural y de condiciones de trabajo dignas, sino con la apertura de las fronteras y la institucionalización
de ese mestizaje tan querido por el arzobispo emérito de Milán, el cardenal Scola, y teorizado por el francmasón eugenista neomalthusiano Kalergi desde mediados del siglo pasado. Ya no niños católicos en tierras católicas, sino una creación intencional de niños mestizos, sin historia, sin tradición, sin educación, sin cultura, sin identidad, sin patria y sin fe, explotados para alimentar al Moloch globalista y a la tiranía del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El Moloch globalista debe ser Bergoglio, por supuesto, ¿no? Debe ser Bergoglio. Moloch es un demonio, ¿no? Así que Viganò le está diciendo demonio a Bergoglio. La distopía globalista de Bergoglio pretende borrar las identidades nacionales y étnicas, especialmente las que se basan en la civilización cristiana, y promueven en cambio todo lo que esté vinculado a creencias paganas e idólatras. La anulación de todas las diferencias y la homologación externa de las culturas deberían ser consideradas por la Iglesia Católica como un desastre, mientras que la Iglesia bergogliana las promueve descuidadamente. Dice Valli, el periodista, hoy estamos descubriendo que todo el sistema mediático global ha sido financiado por USAID y otras agencias gubernamentales. Comenta Monseñor Viganò. Lo que ha estado surgiendo en Estados Unidos desde la investidura del presidente Trump es solo la punta del iceberg de un vasto sistema subversivo que involucra a todos los estados occidentales. No se trata de casos aislados de corrupción, sino de una ocupación planificada que la izquierda globalista considera indispensable para ganar poder, y una vez que se ha apropiado de ese poder, utilizarlo para la instauración de un régimen totalitario. Y lo paradójico y a la vez inédito es que el Estado profundo llegue incluso a hacer pagar a sus víctimas, es decir, a todos nosotros, los costes de ese proyecto infernal, utilizando el dinero de los contribuyentes para confinarnos en nuestras casas, privarnos de nuestra libertad y exterminarnos con guerras, hambrunas y ya sabemos lo demás, ¿no? De la misma manera, la Iglesia profunda utiliza las ofrendas de los fieles para difundir herejías, normalizar el vicio y la perversión, islamizar las naciones cristianas, profanar nuestras iglesias y altares y perseguir las voces disidentes con suspensiones y excomuniones. Pregunta el periodista Aldo María Valli, ¿cómo puede la élite alcanzar los objetivos que se ha propuesto? Responde Monseñor Viganò. A través de situaciones de crisis permanentes que legitimen la autoridad para derogar las leyes ordinarias. Si queremos crear una situación de emergencia como pretexto para legitimar la cesión de soberanía a los lobbies privados, es necesario que quienes operan la máquina institucional y mediática tengan un interés directo en promover la crisis, aunque sepan perfectamente que se trata de un fraude. Pareciera que Viganò estuviera hablando de Colombia, de la Colombia de este momento, ¿no? Gobiernos, políticos, periodistas, jueces, médicos, profesores, fuerzas del orden, actores y cantantes, intelectuales e influencers, obispos, sacerdotes e incluso aquel que dice ser el Papa. Todos ellos dependen para su sustento de su colaboración activa con el Estado profundo. Son pagados como mercenarios y como mercenarios no tienen otro amo que el dinero, el éxito y el poder. Y también aquellos que les permite tener ese dinero, ese poder. Mientras tanto, defender a Cristo, defender la Iglesia, casi que hay que hacerlo con las uñas.
En la cúspide de la pirámide globalista infernal que hace uso de estos mercenarios, encontramos el delirio luciferino de quienes quieren hacer el mal contra Dios y contra el hombre, buscando sustituir a Dios por Satanás y al hombre por el humanoide andrógino. Esta red mundial de corrupción ha servido, y en parte sigue sirviendo, especialmente en Europa, para alterar la dinámica social de manera criminal y fraudulenta. No es posible simplemente identificar y reconocer esta interferencia indebida y sin precedentes. También es necesario erradicarla y castigarla, porque está en la raíz de una crisis inducida y planificada de la que de otro modo sería imposible escapar. Y cuando digo erradicados y castigados, me refiero principalmente a los responsables, a los culpables de una traición que está en el origen de la decadencia moral, social y económica que se nos está imponiendo por la fuerza. Ya no es posible, dice el arzobispo Viganó, tolerar que Soros, Gates, Schwab, Obama, los Clinton, los Biden, Bergoglio y sus acólitos y sus secuaces y otros conspiradores sigan enfureciéndose contra toda la humanidad, contra personas que en gran medida ignoran que son objeto de un experimento diabólico de reingeniería social destinado a su exterminio físico y moral. Si el presidente Donald Trump pretende cortar la cabeza del Leviatán, como ya lo está haciendo, solo debemos estar contentos y finalmente respirar aliviados. Pregunta Aldo María Valli: ¿cómo cree usted que Donald Trump puede contribuir a la demolición del Estado profundo? ¿Cree que puede tener éxito? Responde Viganó: la administración Trump es muy consciente de dos cosas. En primer lugar, existe un poder supranacional subversivo que constituye una amenaza concreta a la soberanía de las naciones y a toda la humanidad. Y en segundo lugar, existe un grupo de personas y organismos que apoyan a ese poder porque obtienen ventajas de él en términos de poder y dinero. Cortar los fondos a los cómplices del sistema criminal globalista y de su profundo poder significa privar a la élite del instrumento de control y propaganda. Ni siquiera Judas habría traicionado a Cristo sin recibir las 30 piezas de plata del Sanedrín. Sin el pretium sanguinis también se pierde el incentivo para cometer el crimen y con él el chantaje a quienes se dice que lo han cometido. Una excelente medida, por tanto, que ya está teniendo repercusiones significativas a nivel global, ha sido la interrupción de la financiación de la USAID, acompañada de las grotescas jeremiadas de quienes han sido diligentes privados de ella. Pienso en las del activista pro LGBTI James Martin, jesuita. Dice Valli, hablando de jeremiadas, las palabras de condena pronunciadas por el episcopado ultraprogresista estadounidense y todos sus partidarios son imposibles de contar. Comenta Viganó a esta afirmación de Aldo María Valli: las palabras de los cardenales y obispos norteamericanos contra el recorte de las donaciones a las llamadas agencias de bienestar de la Iglesia Católica están impregnadas de hipocresía y falsedad. Provienen de personajes que no han desperdiciado una sola palabra, ni siquiera una sílaba, contra las políticas de promoción del aborto, la ideología de género, la maternidad subrogada, la eutanasia y la homosexualidad de las anteriores administraciones en manos de los demócratas, mientras que despiertan de su vil letargo solo cuando se pone un freno a la inmigración ilegal por la que la Iglesia profunda recibe miles de millones del tesoro.
ustedes han escuchado, voy a hacer un paréntesis aquí, ustedes han escuchado los mensajes que ha recibido en Colombia la misión Ioeros, en los que Yahvé Dios se refiere al demonio como el vil. Entonces dice, mientras que despiertan de su vil letargo, de su satánico letargo, solo cuando se pone un freno a la inmigración ilegal por la que la iglesia profunda recibe miles de millones del tesoro. Dice que toda esta gente mala está en un vil letargo. Pregunta Aldo María Valli, ¿cómo juzga usted la dependencia económica de las conferencias episcopales, las diócesis, las órdenes religiosas, los organismos eclesiásticos y las ONG católicas de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID? Por eso es que están, hago otro paréntesis, ay Dios mío, por fin tenemos el dato. Por eso es que están tranquilas las comunidades religiosas apoyando a Bergoglio, porque todo es dinero. Todo es dinero. Y si no lo apoyan, les cae la miseria y les cae el cierre de la comunidad. A esto comenta Monseñor Viganó. Bergoglio predica con sus palabras una iglesia pobre para los pobres, sabiendo muy bien que la libertad a la que tiene derecho la Iglesia Católica y que está en la base de la necesidad de su independencia, incluida la independencia financiera de sus órganos, es completamente incompatible con su dependencia económica del Estado. Una ONG es precisamente una organización no gubernamental. No puede ser independiente si depende de la financiación que le proporciona el gobierno. Estoy recordando también, disculpen otra interrupción, estoy recordando también los 2.000 millones de euros que anualmente recibe Bergoglio de la dictadura china, ¿no? Es ciertamente bueno y apropiado que el Estado ayude y fomente la acción social de la Iglesia Católica, pero es igualmente cierto que en un momento en que las entidades eclesiásticas, tanto centrales como periféricas, ya no se sostienen con las ofrendas de los fieles, sino con el patrocinio de agencias gubernamentales y entidades privadas, la Iglesia se ve obligada a seguir las agendas dictadas por quienes le permiten existir y funcionar. La dependencia económica de la institución se hace posible por la corrupción y el chantaje de sus dirigentes. Pues si la Iglesia Católica fuese gobernada por pastores buenos, incorruptibles y no chantajeables, estos nunca aceptarían su esclavitud a los intereses de un poder abiertamente enemigo de Cristo, ni se dejarían comprar por sed de dinero o ambiciones profesionales. Por eso es indispensable que la institución que se ha de corromper sea gobernada a su vez por personas corruptas, y esto se aplica indistintamente al ámbito civil y eclesial. Para confirmarlo, basta recordar el efecto paralizante que causó la amenaza de revocar $1.000 millones de financiación a Ucrania, denunciada por el propio Joe Biden para detener la investigación del fiscal general sobre su hijo Hunter Biden. ¿Sí? Comenta y pregunta Aldo María Valli. Hablamos de una red institucional manipulada por el Estado profundo angloamericano que durante décadas ha pagado en secreto a miles y miles de organizaciones, asociaciones, periodistas, políticos y otras figuras públicas para que mientan descaradamente a miles de millones de personas, creando una narrativa distorsionada para inducir a la población a aceptar bajo amenaza de catástrofes y emergencias inminentes lo que nunca habría aceptado en condiciones normales. Usted viene hablando, Monseñor Viganó, del vínculo de intereses y complicidad entre el Estado profundo y la Iglesia profunda desde 2020. Y hoy las noticias
sobre la injerencia de USAID y otras agencias gubernamentales en la política de todo el mundo occidental confirman la veracidad de sus palabras. ¿Qué implicaciones podemos sacar de todo esto? Responde Viganó. La primera realidad innegable, por terrible y chocante que sea, es la complicidad de la Iglesia bergogliana con el sistema criminal organizado por la élite globalista. Hay que tener en cuenta que la traición de los gobernantes hacia sus conciudadanos se refleja en la traición de los pastores hacia su rebaño. Esto coloca a toda la clase dirigente que está subordinada a la élite globalista en una condición de ilegitimidad, yo diría incluso de alta traición, a la que hay que hacer justicia. Comenta Bali, el Servicio Jesuita a Refugiados, JRS, recibe más de 35 millones de dólares anuales solo para su sede en Estados Unidos procedentes de USAID y otras agencias federales. Comenta Monseñor Viganó, si los recortes decididos por la administración Trump están provocando en realidad la interrupción total de la ayuda humanitaria de estas entidades pseudocaritativas, esto también significa que los fieles no las aprueban ni en lo más mínimo, ni les dan ningún apoyo financiero. Si esto es cierto, me parece que la línea ideológica impuesta a los ciudadanos por el Estado profundo y a los fieles por la Iglesia profunda ha demostrado ampliamente su naturaleza tiránica. El actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, que es, entre paréntesis, papabile, comprenderá pronto que esta obstinación de los obispos en apoyar a los sectores extremos del progresismo progresista, empezando por la comunidad de San Egidio, los ha distanciado totalmente de los católicos normales, despertando en ellos un comprensible disgusto. Del mismo modo, pero el anuncio de Bergoglio en el Angelus del domingo del programa de televisión italiano Che Tempo, Che Fa, donde un Fabio Fazio contratado acaba de celebrar al criminal Bill Gates, presentándolo como un benefactor de la humanidad, les legitima aún más el gobierno de Bergoglio. Dice Bali, también hay cientos de millones de dólares repartidos entre las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales, siempre con los mismos fines. Responde Monseñor Viganó. Los prelados y las obispas bergoglianos, como la episcopal María Budde de la Catedral Nacional de Washington, están de acuerdo entre sí en 2 puntos: la apostasía en materia de fe y la correspondiente ambición de dinero y poder. Su ecumenismo está motivado en última instancia solo por el deseo de compartir el botín, y frente a esto todos los dogmas de fe pueden ser cambiados. Nos hablan de pobreza incluso desde los púlpitos, retomando en clave pauperista el lema de Klaus Schwab: no tendrás nada y serás feliz, y se hacen cómplices de quienes nos empobrecen con especulaciones y fraudes escandalosos, mientras se lucran descaradamente con la miseria y las crisis que ésta provoca. Así, mientras los fieles eran aterrorizados por la propaganda psicopandémica y se les decía que no podían ir a misa, sino, ya saben ustedes, la Santa Sede, que santa no tiene nada, recibía generosas donaciones de las grandes para albergar sus conferencias en el Vaticano, y Bergoglio se improvisaba como vendedor de cosas dañinas producidas, ya sabemos cómo, y todo ello con el placet del ex santo oficio entonces dirigido por el jesuita Ladaria. Fue, entre comillas, un acto de amor, dijo Bergoglio, mientras Melinda Gates abría una cuenta en el Banco del Vaticano. Mientras tanto, Bergoglio ya hablaba de la Pachamama, de la Madre Tierra, casualmente,
de los pecados contra el medio ambiente y de la urgencia de pasar a las energías renovables. Pero cada vez que hacen el balance anual, el Vaticano está en déficit, ¿no? Y $1 millón mensual a través de la embajada de Biden en el Vaticano, la embajada de Estados Unidos de Biden, mensualmente, $1 millón. La prostitución moral de estos personajes no retrocede ante nada si hay dinero en juego. En Estados Unidos hay más de 150 clínicas católicas que realizan cirugías de transición de género, mutilación genital, financiadas por el gobierno. Y solo Dios sabe cuánto dinero se llevaron los hospitales católicos durante la farsa de 2019-2020 como pago, ya sabemos por qué, ¿no? Además, por cada cuestión administrada, o cada, entre comillas, medicamento administrado, había un bonus que alentaba y legitimaba cualquier aberración. Y esto era así en todas partes, con un único guión, bajo una única dirección global. Y Bergoglio lo convirtió en pecado, sin serlo. Dice Valli sobre el tema, no es necesario decir que estas actividades no tienen nada de católico, y el apostolado, la predicación, la instrucción religiosa, el cuidado de las almas y la celebración de los sacramentos no son la menor preocupación para estos mercaderes del templo. Comenta Monseñor Viganó la afirmación de Valli. Los fondos destinados a la implementación de la Agenda 2030, a la difusión de la propaganda progresista o al reemplazo étnico son las nuevas 30 monedas de plata con las que el nuevo Sanedrín globalista paga a estos nuevos Judas para que entreguen no al Señor, sino a sus fieles, a sus ministros, a su cuerpo místico, la Iglesia. Y como Iscariote, a quien Bergoglio propone significativamente como modelo, Judas Iscariote, ellos también son apóstoles, aunque renegados, pero siempre en una línea ideal de sucesión apostólica con el Mercator Pessimus. Un hecho es, sin embargo, evidente. Todos los puntos programáticos que los correos electrónicos del consejero de Hillary Clinton, John Podesta, esperaban como reformas de una supuesta primavera en la Iglesia, son ahora llevados a cabo servilmente por la acción de Bergoglio y sus acólitos y sus secuaces. Espero mucho que el nuevo director de la CIA quiera verificar la existencia de un plan del Estado profundo para la eliminación de Benedicto XVI con el fin de tener un emisario de la élite de Davos en el trono de San Pedro. Ese es el titular que le pusimos a esto, ¿no? Porque así ese es lo que merece ser el titular. Dice Valli, excelencia, pregunta, ¿cómo podemos salir de este callejón sin salida de corrupción y conflicto de intereses globales? Dice Monseñor Viganó, es difícil, humanamente hablando, pensar en una salida pacífica o a corto plazo. Me parece claro que la sociedad occidental ha llegado hoy a ese nivel de decadencia que suele preludiar la decadencia de una civilización. Ya ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, con Roma, cuyo imperio se disolvió debido a la corrupción y los vicios de sus dirigentes. Parece que el papel de Occidente está agotado, al menos de este Occidente apóstata y rebelde. Pero la Iglesia Católica no sigue la dinámica de un reino humano y tiene una misión divina y una asistencia divina que le permite afrontar incluso la Paxio Ecclesia ya iniciada, la pasión de la Iglesia. Esta conciencia ya iniciada, dice Viganó, y continúa. Esta conciencia no debe llevarnos ni a considerar a la Iglesia como una sociedad meramente humana, ni a atribuir a la Iglesia, que es santa, los pecados con los que están manchados sus indignos ministros. El mal que vemos a nuestro alrededor debe ser denunciado y combatido, pero siempre con la convicción
de que la esposa del Cordero, por humillada que se vea, por desfigurada que sea, por sus verdugos, sigue siendo la única arca de salvación de este mundo. Hay dos referencias solamente dentro para ilustrar el texto, ¿no? Para ilustrar todo este texto de esta excelente entrevista que ha hecho Aldo María Valli al arzobispo Carlos María Viganó, ex nuncio en los Estados Unidos. Despedimos el boletín extraordinario de noticias. Mencionamos los siguientes titulares, que tenemos varios, ¿no? Está Perú, está Brasil, está, en fin, tantas cosas feas que están sucediendo en la iglesia y que no se pueden y no se deben ocultar, porque tenemos que saber qué piso estamos pisando, ¿no? ¿En qué piso estamos? Para saber para dónde seguir. Bien, despedida del boletín informativo. Este es el informativo católico. Radio Rosa Mística Colombia.com ha presentado un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. Este es el informativo católico.